Bueno, buenos días, muy buenos días a todas, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar esta última sesión de la semana, ya este día viernes, y vamos a ver si recuerdan la sesión anterior, que fue el martes, terminamos ya de ver la cuarta unidad e iniciamos la quinta unidad del curso. Les comentaba también que esta quinta unidad pues es la más extensa porque es donde vamos a ver precisamente el tema de regeneración in vitro de plantas y de micropropagación, que es el área quizá de mayor desarrollo dentro de la biotecnología vegetal. Entonces vamos a continuar avanzando en esta unidad número 5, pero también vamos a ver el día de hoy, vamos a platicar un poco y al final que terminemos de hablar sobre la quinta unidad, vamos a hablar de otros dos temas. El primero, pues, es el ya pensar en alguna fecha para el primer examen parcial. Terminamos la cuarta unidad, que es hasta donde habíamos fijado, eran los contenidos de ese parcial. Y también vamos a platicar un poquito sobre las actividades de la parte de laboratorio, básicamente sobre el ir a revisar tanto los cultivos que ustedes han establecido. Ya solamente falta un grupo de compañeras, de compañeros para terminar ya de que todo el grupo tenga sus cultivos establecidos, como otros cultivos que ya están desde esta semana en exhibición ahí en el vestíbulo de la unidad de biotecnología. Entonces vamos a empezar a avanzar con la quinta unidad y ya al final dejaremos tiempo para si ustedes tienen algunas propuestas, dudas o comentarios sobre estos dos asuntos. Como siempre, me voy a permitir compartirles el material y también, como siempre, les voy a pedir que en cuanto lo puedan ver en sus pantallas, me lo hagan saber. Ya se ve, profe. Muchas gracias. Bueno, si recuerdan, el tema de esta unidad número 5 es la regeneración in vitro. El término regeneración in vitro significa, lo veíamos la sesión anterior, la posibilidad que tenemos de obtener plantas completas y funcionales a partir de los cultivos que tenemos establecidos in vitro. Puede ser tanto a partir de trozos, segmentos de tejido, de cultivos que ya tengamos previamente establecidos, como lo hemos hecho en el laboratorio con los cactus, pero también podemos hacer regeneración in vitro a partir, por ejemplo, de tejido calloso o incluso de células cultivadas. Entonces, cuando hablamos de regenerar in vitro, significa volver a obtener plantas completas y funcionales. Acuérdense, funcionales quiere decir que una vez que yo las adapte, van a ser capaces de crecer, de desarrollarse en el ambiente externo, ya no en las condiciones in vitro. Esta regeneración in vitro es muy importante, de hecho, es quizá la propiedad más importante que tienen estos cultivos porque es lo que da pie a las aplicaciones como sería la micropropagación, es decir, la producción masiva de plantas utilizando biotecnología vegetal, pero también da pie a algo muy importante en biotecnología, que es la generación de plantas modificadas genéticamente, plantas transgénicas, o bien actualmente, ustedes seguramente lo saben, hay otra variante, plantas cuyo genoma ha sido editado, es decir, ha sido alterado, no necesariamente que lleven nuevos genes, sino que sus propios genes han sido editados. Para poder regenerar estas plantas, para poderlas tener, pues necesitamos precisamente de la regeneración in vitro. Otros protocolos que ya vimos, por ejemplo, cuando hablamos de tejido calloso, como la selección in vitro, es decir, el generar plantas resistentes, como lo veíamos, por ejemplo, a metales pesados o a cualquier otro factor que nosotros queramos trabajar, también depende de la posibilidad de regenerar plantas in vitro. Entonces, la regeneración in vitro es quizá la propiedad más importante que tienen nuestros cultivos de tejidos vegetales.
Para regenerar in vitro una planta, pues necesitamos echar mano de sus procesos naturales de desarrollo. Y habíamos hablado que el desarrollo es un fenómeno complejo, tanto en plantas como en otros sistemas multicelulares, que implica primero división celular, luego diferenciación celular y luego morfogénesis. En condiciones in vivo, ese proceso de desarrollo, la morfogénesis, acuérdense, morfogénesis es el término o el nombre que le damos a cómo la planta va construyendo sus diferentes partes, sus diferentes estructuras, cómo construye una raíz, cómo construye una flor, o en el caso, por ejemplo, de las plantas carnívoras, cómo construyen estas trampitas para insectos, que son estructuras realmente complejas, no solo morfológicamente, sino bioquímicamente también. Entonces, morfogénesis es el proceso de construcción de las diferentes partes de una planta. Cuando una planta crece en el ambiente natural, como esta planta carnívora que está en suelo, está en su ambiente, pues la morfogénesis se debe a controles exógenos. Acuérdense, exo quiere decir que vienen de fuera, y en este caso el control más importante de este tipo exógeno pues va a ser la luz. La luz es fundamental, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, no solo para la fotosíntesis, sino para la manera como la planta va construyendo toda su estructura. Entonces, en condiciones naturales, esta plantita carnívora se desarrolla, genera todas sus estructuras bajo el control de la luz, que sería un ambiente o una condición externa, y bajo el control de elementos endógenos, es decir, elementos que están dentro de la misma planta. Y entre estos controles endógenos, pues los más importantes, ya lo sabemos, ya lo habían visto ustedes en la materia fisiología vegetal, pues son los reguladores de crecimiento vegetal. Entonces, una planta en condiciones naturales se va construyendo en base al control que le ejerce la luz, que es un fenómeno externo, y el control que viene de dentro de la propia planta, que se debe a los reguladores de crecimiento vegetal. Cuando nosotros llevamos estos procesos de desarrollo a las condiciones in vitro, es decir, trabajamos ya en biotecnología vegetal, pues lo que vamos a ver es que la morfogénesis de estas plantas se debe igual a controles exógenos, e igualmente aquí participa la luz, por eso es tan importante y lo hemos estado viendo en la parte del laboratorio. Por eso es tan importante la luz, el que los cultivos tengan luz, el tipo de luz, cuántas horas está prendida la luz, cuántas horas la apagamos, etcétera. Todo eso lo que pretende es proporcionar este control exógeno que va a permitir el desarrollo normal de la plántula. En el caso de los cultivos in vitro, hay un control exógeno que normalmente no se ve en sistemas naturales, y estos son los reguladores de crecimiento vegetal, pero no los que tiene la planta, porque esos serían endógenos, sino los que nosotros le vamos a agregar, le vamos a poner al medio de cultivo. Estos reguladores van a interactuar con los que tiene la propia planta, es decir, con los endógenos, para darnos el efecto que nosotros esperamos en el desarrollo de la planta. En la parte de la práctica que ya hemos hecho, donde colocamos los pedazos de tejido de cactus en un medio de cultivo, pues quienes ya lo han hecho recordarán que ese medio de cultivo tiene un regulador de crecimiento que fue puesto ahí, y ese regulador de crecimiento, que es la benciladenina, nos va a afectar el proceso de morfogénesis en esos tejidos, generándonos pues lo que esperamos nosotros, que son los brotes. Entonces, a grandes rasgos, esta es la manera como se lleva a cabo la regeneración in vitro, a través de controlar procesos de desarrollo y de morfogénesis de la planta. Fíjense bien, cuando nosotros llevamos a cabo experimentos o llevamos a cabo trabajos en biotecnología vegetal, pues lo que hacemos o lo que manejamos son precisamente estos controles exógenos. Nosotros podemos manejar la luz que ponemos
y podemos manejar los reguladores de crecimiento que vamos a colocar en el medio de cultivo. Lo que no podemos manejar son los reguladores que van a estar presentes o que van a estar siendo sintetizados por el propio tejido. Pero con estos dos factores que podamos controlar, pues normalmente es suficiente para que nosotros podamos determinar cómo se va a desarrollar un tejido vegetal cultivado in vitro. Bueno, no sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta, alguna duda. Muy bien. Entonces, acuérdense, estamos hablando de la regeneración in vitro de plantas. Acuérdense, regenerar plantas in vitro quiere decir que de un tejido que yo estoy cultivando in vitro, voy a volver a obtener pues una buena cantidad de nuevas plantas, como lo podemos ver en esta imagen, en donde se colocó un pedacito de tejido y ahora ya podemos ver pues una gran cantidad de nuevos cactus que están surgiendo. Eso es la regeneración in vitro. Ahora, la regeneración in vitro es un proceso interesante porque en biotecnología vegetal tenemos tres caminos o tres vías para alcanzar esta misma meta. Es decir, hay tres maneras como yo podría regenerar plantas in vitro. Esas tres maneras implican procesos diferentes en el desarrollo. Es decir, en algunos de ellos voy a manipular más y en otros no tanto los procesos de desarrollo de la planta. En los tres casos, fíjense bien, voy a llegar al mismo objetivo. Voy a tener a partir de un tejido cultivado in vitro, voy a tener nuevas plantas, pero cada uno de esos tres caminos o de esas tres vías de regeneración me va a implicar a mí procesos diferentes. Por eso esto es algo muy importante. Quienes vayan a trabajar en su futuro como biotecnólogas, biotecnólogos en esta área vegetal, deben de tener muy claro la existencia de estas tres vías de regeneración, porque en un momento dado nosotros vamos a tener que seleccionar cuál de estas tres vías de regeneración es la que más nos conviene de acuerdo a nuestros objetivos, y vamos a tener que diseñar todo nuestro proceso biotecnológico precisamente para que nos vayamos por esa vía de regeneración. Cada una de ellas, lo vamos a ir viendo poco a poco, implica utilizar diferentes tipos de reguladores de crecimiento, diferentes tipos de desplante, etcétera. Es decir, no es lo mismo. Entonces tenemos que tener, muy claro cuál de las tres vías queremos utilizar, y en base a esa decisión tenemos que desarrollar todo nuestro proceso biotecnológico. ¿Cuáles son las tres vías? Las tres vías son la regeneración de plantas a partir de tejido meristemático, es decir, de esos conjuntos de células que normalmente están contenidos en unas estructuras que se llaman yemas, que son las células que se van a estar continuamente dividiendo y son las que tienen la capacidad de formar nuevas estructuras. Entonces, la primera vía de regeneración es a partir de tejido meristemático, es decir, tomar tejidos de una planta que contengan estas estructuras, estos meristemos, y a partir de estos meristemos nosotros podemos hacer la regeneración de las plantas. La segunda vía de regeneración se llama organogénesis, y más adelante en un esquemita vamos a explicar bien en qué consiste. Es más compleja. Nosotros vamos a manipular más procesos en el desarrollo si optamos por esta vía, que es la organogénesis. Y la tercera vía es todavía más compleja, es la embriogénesis somática. Cuando nosotros hacemos regeneración por embriogénesis somática, pues vamos a manipular una gran cantidad de procesos del desarrollo en estos tejidos cultivados in vitro. Entonces, estas tres vías de regeneración aquí también están colocadas en orden de complejidad, desde la más sencilla, que sería simplemente tomar meristemos y regenerar plantas a partir de ellos, como las más complejas, que serían la organogénesis y la embriogénesis somática.
Bueno, en este esquemita vamos a tratar de explicar qué diferencia tienen o en qué se basan, cuál es la base de estas tres vías de regeneración. Me voy a tomar un poquito de tiempo en explicarlo porque es muy importante que nos quede claro. Si entendemos bien este esquemita, no vamos a tener dificultades para entender todos los temas que vamos a ver en esta unidad. Si no nos quedan claros estos conceptos, pues sí vamos a tener un poco más de dificultades en entender estos procesos de regeneración. Entonces, vamos a ver este esquema. Lo primero que vamos a ver, nos olvidamos de lo demás, lo primero que vamos a ver, miren, es esta parte que les estoy marcando, esta parte de abajo del esquema. Esto que estamos viendo aquí en esa parte que les marqué es el proceso normal de desarrollo de una planta, no en condiciones in vitro, no, sino una planta normal que está creciendo en suelo, que está creciendo en una maceta, donde ustedes quieran, es decir, una planta en condiciones normales. Aquí lo que vemos, fíjense bien, es que una planta superior, va a empezar su vida en forma de una célula que es el cigoto. Es decir, la primera estructura que nos aparece en el proceso de desarrollo de una planta es un cigoto. A partir de ese cigoto, acuérdense, el cigoto viene de la fecundación, de cuando se produce la polinización, se genera una célula que lleva ya parte o los gametos masculinos, los gametos femeninos, y a partir de esa célula que es el cigoto, se va a generar un embrión. Entonces, una planta empieza siendo una sola célula que le llamamos cigoto y a partir de esa célula se genera un embrión. Ese es un proceso que se conoce como embriogénesis. Más adelante, precisamente cuando hablemos de la embriogénesis somática, lo vamos a describir. Quizá ya lo analizaron en algún tema de fisiología vegetal, pero lo vamos a volver a revisar cuando hablemos de embriogénesis somática. Entonces, digamos que el comienzo de la vida de toda una planta es a través de un cigoto que nos va a generar un embrión. ¿Qué es un embrión? Fíjense bien, en el caso de una planta, obviamente en animales esto es muy diferente. En el caso de una planta, un embrión es una estructura muy sencilla que tiene más o menos en dicotiledóneas esta forma. Es una estructura muy sencilla que lo importante que va a contener son dos núcleos de células meristemáticas, es decir, va a contener dos conjuntos de células que tienen la capacidad de dividirse y formarnos nuevas estructuras. Esos dos conjuntos de células van a estar en la punta del embrioncito, es decir, en la parte donde están las primeras hojas de esa nueva plantulita, y la segunda va a estar en el otro extremo, en la punta de la raíz. Los embriones de las plantas, pues a lo mejor no lo hemos hecho consciente, pero es algo que muy frecuente vemos, por ejemplo, cuando nosotros estamos comiendo un plato de eso que le llamamos frijoles de la olla, pues a veces algún frijolito se separa, se abren los dos cotiledones y en medio de los dos vemos una estructura muy pequeñita, parece como un pequeño gusanito, pues ese es el embrión, no es más que la futura planta de frijol diminuta. Y lo importante que tiene son esos dos meristemos, el meristemo apical, que es el de arriba, donde están las hojitas, y el meristemo radical, que es el de abajo, que es el que va a dar origen a toda la raíz. Entonces, cuando esta plantita se desarrolla, va a generar un sistema radical muy grande. Si estamos hablando de un árbol, por ejemplo, pues ese sistema radical, es decir, sus raíces pueden tener metros y metros de longitud y pueden abarcar una región enorme del suelo, es decir, se forman estructuras dependiendo de la especie de la planta muy grande. Y en la parte aérea de la planta, pues van a surgir todas las ramas, las hojas, las flores, los frutos, que también, por ejemplo, en el caso de un árbol, pues son enormes, es una biomasa muy, muy considerable. Lo importante, fíjense bien, es que
toda la parte aérea de la planta que puede pesar toneladas, por ejemplo, en un árbol, todo eso se originó de este meristemo del embrión, del meristemo apical del embrión. Estas células del meristemo fueron las que originaron todos esos millones y millones de células que forman la parte aérea de la planta. Y en el otro extremo, todo el sistema radical, todas las raíces que también pueden ser enormes, aunque como no las vemos porque están enterradas, a veces pensamos que no, pero normalmente pueden tener casi el mismo tamaño de la parte aérea. Entonces pueden ser también toneladas y toneladas de células, todas ellas se originaron de este otro meristemo, del meristemo radical. Entonces, una parte muy importante en el desarrollo de una planta es cuando un cigoto, que es una sola célula, se convierte en un embrión. Y un embrión es una estructura que lleva dos meristemos, es decir, lo más importante de un embrión son esos dos meristemos, el meristemo apical, que nos va a dar origen a toda la parte aérea, y el meristemo radical, que nos va a dar origen a la raíz. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos un paso importante de desarrollo. Pasamos de una sola célula, que es el cigoto, a una estructura que ya posee dos meristemos que tienen la potencialidad de generar toda la planta. Uno de ellos, la parte aérea, el otro, el radical, toda la raíz. Entonces, ese es un paso muy importante en el desarrollo de una planta. Esto se llama precisamente embriogénesis. Luego, a partir de ese meristemo o de ese par de meristemos, más correctamente dicho, se va a dar la generación de toda la estructura de la planta, tanto la parte aérea con el meristemo apical, como la raíz con el meristemo radical. Entonces, fíjense bien, estos meristemos lo que van a hacer es, al momento de desarrollarse, nos van a producir órganos y tejidos diferenciados. Nos van a formar hojas, nos van a formar tallos, nos van a formar flores, nos van a formar otro tipo de estructuras, como por ejemplo los estomas en las hojas, las lenticelas en los tallos, nos van a formar toda la raíz. Es decir, el proceso de diferenciación de estos meristemos nos va a generar órganos y tejidos diferenciados. Y estos órganos y tejidos diferenciados, pues cuando se juntan, cuando ponemos junta la parte aérea con la raíz, vamos a tener lo que sería una planta completa. Si se fijan, esto que vemos entonces aquí abajo no es más que el proceso de desarrollo de una planta completa. El proceso empieza con un cigoto, ese cigoto genera un embrión, ese embrión tiene dos meristemos, esos dos meristemos van a generar todos los órganos y tejidos, tanto de la parte aérea como de la raíz, y eso nos va a generar la planta completa. Este es el proceso natural que ocurre en cualquier planta que se desarrolla en el entorno, como lo dije, natural. Si se fijan, aquí abajo nos dice que entre más a la izquierda nos desplacemos aquí, es decir, en toda esta parte que tenemos aquí, vamos a hablar de estructuras menos diferenciadas. Y conforme nos vamos desplazando a la derecha, hablamos de estructuras más diferenciadas. ¿Qué quiere decir diferenciadas? Que contienen más tipos celulares. Aquí, si se fijan, tenemos al cigoto. El cigoto es una sola célula, por lo tanto, no puede contener diferentes tipos celulares. Es una sola célula, por eso el cigoto es el estadio de menor diferenciación posible. Sin embargo, conforme avanzamos hacia la derecha, vamos viendo que cada vez van a aparecer más tipos celulares diferentes hasta tener a la planta completa, que es el máximo grado de diferenciación que podemos ver. Entonces tenemos desde lo menos diferenciado, que es el cigoto, hasta lo más diferenciado, que es la planta completa.
Bueno, esto, si se fijan, todavía no metemos o introducimos nada de cultivo in vitro. Este es el proceso normal, natural de desarrollo de una planta en cualquier entorno. No sé si quede claro, a ver si hubiera algo que no está claro o alguna duda sobre esto. Nada más esta partecita del esquema, no todo. Bueno, si no hay preguntas, vamos ahora sí a hablar de la regeneración in vitro. Fíjense bien, ¿cómo puedo yo hacer la regeneración in vitro de una planta? Bueno, la manera más fácil de hacerlo es tomar un meristemo. ¿Qué es un meristemo? Acuérdense, es un conjunto de células que ya tienen la capacidad de regenerar una planta completa, regenerar estructuras completas. Entonces yo puedo tomar un meristemo. Por ejemplo, puedo tomar un meristemo apical de un embrión, también podría tomar un meristemo radical de un embrión o un meristemo en una planta ya adulta. Acuérdense, en una planta ya bien diferenciada, los meristemos los encontramos en todas las yemas, en todos los puntos de crecimiento. ¿Se acuerdan quienes ya lo hicieron? Cuando sembramos los cactus, les comentaba que en las areolas, es decir, en los puntos donde salen las espinas, ahí tenemos yemas. Por eso tomamos tejidos que contengan estas yemas. ¿Y qué vamos a hacer? Fíjense bien, tomamos un grupo de células meristemáticas y simplemente las colocamos en un ambiente adecuado y esas células meristemáticas se van a empezar a desarrollar, se van a multiplicar primero, luego se van a diferenciar, van a entrar en un proceso de morfogénesis y esas células meristemáticas me van a formar una planta completa. Es decir, la manera más fácil de regenerar in vitro una planta es tomar un tejido que ya de manera natural está programado para regenerar plantas, es decir, tomar un meristemo. Entonces simplemente yo tomo uno o varios meristemos, los pongo en condiciones adecuadas, eso quiere decir en un medio de cultivo rico, con una citocinina que acelere la división celular para tener una mayor eficiencia y yo voy a ver que ese meristemo me va a formar una planta sin que yo realmente tenga que hacer mucho más que simplemente colocarlo en un medio propicio. Esta es la regeneración o la vía de regeneración a partir de meristemos y de yemas, es decir, es la más sencilla porque yo lo que voy a hacer es buscar un conjunto de células en una planta que ya tengan la programación de regenerarme estructuras complejas. Esta sería la regeneración por cultivo de meristemos y de yemas. No sé si quede claro. Si no, me avisan, por favor. Bueno, hay otra manera de Yo regenerar tengo plantas. una pregunta, Sí, maestro. claro, dime. Tanto los meristemos apicales como los de las raíces, bueno, es que es diferente el tejido de raíz al de lo que se forma en el lugar apical de la planta. Pueden generarse al revés, o sea, como son meristemos, pueden generar tanto raíces como tallos y lo que sea, No, perdón. o su ubicación influye en lo que van a generar, Sí, por ejemplo, exactamente. en una planta. Los meristemos radicales te generarían raíces, todo el sistema radical, y los meristemos apicales o vegetativos te generarían la parte aérea de la planta. Normalmente nosotros tomamos, es más fácil hacerlo así, un meristemo apical que te va a formar la parte aérea de la planta y ya una vez que tengas la parte aérea de la planta, que es lo que le llamamos un brote, lo ponemos a que genere raíces. Pero sí, en lo que comentas es muy cierto, o sea, el meristemo que nosotros necesitamos para regenerar plantas son los de la parte aérea. Los meristemos radicales sí los podemos inocular, los podemos sembrar in vitro, pero nos van a dar únicamente raíces. No sé si eso Mm, era lo que comentabas. sí, era mi duda, porque Muy dije, bueno, pues tal vez no meristemos y solamente, o sea, por donde están, forman las raíces, sí.
la planta completa, ¿no? Pero dije, chance, podemos, pues no sé, ponerlo, no sé, voltearlo, no sé cómo. Pero creo que no. Gracias. Sí, ¿no? Bueno, entonces eso sería la regeneración por cultivo de meristemos y yemas. Hay otro camino, fíjense bien, pero este es más complejo. En este otro camino no vamos a tomar un meristemo. Acuérdense, un meristemo es un conjunto, no una célula, es un conjunto de células que ya está programado para generarnos una planta, una estructura compleja. Otra opción que tenemos, fíjense bien, es tomar una célula. Ya no estoy hablando de un conjunto de células, sino fíjense bien, una sola célula que ya está diferenciada. Si se fijan, esta está más a la derecha del meristemo. ¿Se acuerdan que conforme nos desplazamos en esta gráfica a la derecha, aquí abajo nos dice que tenemos estructuras ya más diferenciadas? Bueno, vamos a tomar una célula que ya está diferenciada. Por ejemplo, una célula de una hojita de una planta. Una célula de una hoja ya es una célula diferenciada, ya es capaz de hacer fotosíntesis, tiene cloroplastos, etcétera. No es un meristemo. Esta célula, fíjense bien, no está capacitada para generarnos directamente una planta. Yo no puedo tomar esta célula y que me genere una planta porque genéticamente no está capacitada para hacer esto. Entonces, si yo quiero obtener una planta de esta célula ya diferenciada, no puedo seguir un camino fácil, un camino directo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fíjense bien, tengo que hacer que se desdiferencie, es decir, que retroceda, dé pasos atrás en su proceso de diferenciación. Al hacerla retroceder en su proceso de diferenciación, lo que vamos a hacer es que esta célula, que ya era una célula diferenciada, se vuelva a convertir en una célula meristemática. Es decir, yo la regreso. Suena quizá esto un poquito extraño, pero en células vegetales es relativamente frecuente este proceso de desdiferenciación. En animales no, solamente en procesos como la generación de células cancerosas en animales, pero en plantas una célula que se ha diferenciado puede desdiferenciarse, es decir, regresarse a etapas previas. Entonces yo lo que voy a hacer es que mi célula ya diferenciada la voy a convertir en una célula meristemática. Esto yo no lo voy a ver físicamente, no voy a ver ningún cambio, pero lo que yo voy a hacer es una especie de reprogramación genética de la célula para que se vuelva a convertir en una célula indiferenciada, perdón. Y una vez que yo tenga esta célula, que es un meristemo, la voy a dejar que se vuelva a diferenciar. Fíjense bien, la desdiferencio y luego dejo que se vuelva a diferenciar. Pero como ya se convirtió en una célula meristemática, ya no va a regresar a ser otra vez la misma célula de hoja, ¿no? Como ya se convirtió en un meristemo, va a diferenciarse, pero en una planta completa. Este proceso de regeneración in vitro se llama organogénesis y es más complejo que la regeneración por meristemos o yemas porque fíjense, yo parto de una sola célula diferenciada y primero la tengo que desdiferenciar, convertir en meristemo y ya luego de ese meristemo debo de tener o puedo tener mi planta completa. Esto es la organogénesis. Representa primero tomar un tejido ya diferenciado, desdiferenciarlo, es decir, regresarlo, hacerlo retroceder en este proceso de diferenciación y luego dejar que se vuelva a convertir en una planta completa. Esta es la regeneración por organogénesis. Más adelante, ahorita nada más las estamos definiendo. Más adelante vamos a explicar con detalle cada una de estas vías y en qué casos la vamos a emplear nosotros en biotecnología vegetal. No sé si hubiera alguna pregunta o alguna duda.
Ahorita para no dejar esto incompleto, les voy a explicar rápidamente la tercera vía, pero de todos modos en la siguiente sesión, el día lunes, retomamos esta misma gráfica para que nos quede lo más claro posible. Bueno, la tercera vía de regeneración empieza igual que la segunda, es decir, yo tomo una sola célula diferenciada y también, igual que la segunda, la voy a desdiferenciar, es decir, la voy a hacer que retroceda en su proceso de diferenciación. Nada más que, si se acuerdan, en la organogénesis, yo la regresé a este nivel, al nivel de meristemo. En este caso, yo voy a hacer que retroceda todavía más, es decir, que se desdiferencie todavía más, incluso menos diferenciado que lo que es un meristemo. Es decir, yo voy a hacer que esta célula se vuelva a convertir en un cigoto. Ya de aquí yo ya no puedo ir más lejos, es decir, es el estado mínimo de diferenciación de una célula. Entonces, la diferencia es que aquí yo no convierto mi célula diferenciada en meristemo, sino que voy más allá. Es decir, la hago retroceder hasta ser un cigoto. Y al retrocederla hasta ser un cigoto, y cuando yo la dejo ya diferenciarse, ¿qué va a pasar? Que me va a formar primero un embrión y luego ese embrión me va a formar una planta completa. Este proceso se conoce como embriogénesis somática. Es cuando yo tomo una célula diferenciada, la desdiferencio lo más que es posible desdiferenciar, es decir, la vuelvo a convertir en un cigoto y luego cuando yo dejo que ese cigoto se desarrolle de manera normal, me va a formar primero un embrión y luego me va a formar una planta completa. Esta es la vía de regeneración de embriogénesis somática. Entonces, si se fijan, en la primera tomo un meristemo ya hecho y simplemente dejo que se desarrolle. En la segunda, la organogénesis, tomo una célula que no es meristemo, la convierto en meristemo y luego dejo que se desarrolle. Y en la tercera vía, tomo una célula diferenciada, la convierto nuevamente, pero no en meristemo, sino todavía más lejos, la convierto nuevamente en un cigoto y luego hago que se diferencie primero en un embrión y luego en una planta completa. Entonces, estas son las tres vías de regeneración. La manera como nosotros las vamos a plantear ya, por ejemplo, en un laboratorio para inducir una o inducir otra, son diferentes. Por eso nosotros tenemos que tener muy claro qué vía de regeneración tenemos, porque con eso vamos a plantear todos nuestros experimentos. Entonces, yo sé que seguramente quedaron algunas dudas sobre esto. Esto lo retomamos hasta que nos quede claro en la siguiente sesión del día lunes. Y ahora nos tomamos un tiempecito para comentar sobre los dos asuntos que les mencioné al inicio de la sesión del día de hoy. El primero de esos dos asuntos es, bueno, ya nos llegó el momento, supongo que en las demás materias ya lo habrán hecho o estarán por hacerlo, pero ya nos llega el momento de hacer un primer examen parcial. Como les comenté desde el inicio del curso, los exámenes parciales pues no van a ser exámenes únicamente como los que acostumbramos de preguntas, etcétera, sino que van a estar constituidos por una parte del examen que ustedes van a hacer con calma, van a tener varios días para hacerla, van a poder consultar lo que ustedes quieren, excepto a sus compañeros, compañeras, pero pueden consultar cualquier material, lo mismo que hemos estado viendo aquí, libros, artículos, lo que quieran. Eso es una forma, un tipo de trabajo de investigación. En este caso, ese trabajo de investigación va a representar el 50% del valor del examen. Ya desde hace unos días, si ustedes se han fijado, tanto en esta plataforma como en el aula virtual, que es donde se va a entregar, vienen las instrucciones completas para desarrollar ese trabajo de investigación. Ese trabajo pues van a ser el 50% del examen. Y el otro 50% será un examen sencillo
que vamos a hacer a través de la plataforma Aula Virtual. Seguramente ya están acostumbrados a hacer exámenes en esa plataforma. Entonces, lo que me gustaría que ustedes me comentaran es cuándo les parece bien que hagamos esa parte del examen que es examen tradicional en el aula virtual. Si se pudiera hacer la próxima semana en alguno de los días que tenemos sesión de teoría, pues sería lo ideal. Pero ustedes me dicen en qué momento lo hacemos. No sé si ya lo han platicado, si ya han definido sus fechas de examen. No sé, les dejo a ustedes que me digan. Estábamos pensando que fuera el día viernes, profesor. Sería el Primero de próximo viernes, octubre. o sea, de hoy en 8 días. Sí, Sí, muy bien. Eso ya lo platicaron, supongo. sí, Muy bien, entonces quedamos, el examen lo vamos a hacer. Es un examen muy sencillito, no se preocupen, es un examen sencillo en aula virtual, seguramente ya están muy familiarizados con eso. Lo vamos a hacer entonces como quedamos el próximo viernes en la hora o en el horario que tenemos disponible para la sesión de teoría. Si hubiera ya alguna situación personal, pues eso ya lo tratamos si gustan a través del chat de esta plataforma, pero si no en principio, pues yo esperaría que todos, en lugar de estar conectados como estamos ahora a esta plataforma para la cuestión de la clase el próximo viernes, pues estén en el aula virtual resolviendo ese examen. Entonces quedamos pues que el examen sería el día viernes. En la hora seguramente les va a tomar mucho menos tiempo que la hora, pero sería en la hora que tenemos asignada para la clase. El otro asunto que me gustaría comentar con ustedes es sobre la parte del laboratorio. Si recuerdan, el laboratorio en el documento primero que les hice llegar, quizá lo recuerden, comentamos que el laboratorio constaba de 3 etapas o 3 partes. Lo que hemos estado trabajando, quienes ya han ido y quienes les toca ir la próxima semana, corresponde a la parte 2. En la parte 2 nosotros vamos a generar nuestros propios cultivos, ya lo hemos estado haciendo, y por supuesto que les vamos a estar dando seguimiento, es decir, hay que estar yendo, no diario, por supuesto, les comentaba, lo ideal sería cada 2 semanas, estar yendo a ver, a anotar resultados y a ver cómo va todo. La otra actividad, que es la actividad 1 del laboratorio, consiste en darle seguimiento a algunos otros cultivos, porque en el laboratorio solamente vamos a trabajar con unas cuantas especies, cactus, agaves, etcétera, y con unos procesos particulares. En esa primera actividad, ustedes van a dar seguimiento de otro tipo de procesos. Por ejemplo, vamos a ver experimentos en donde se prueba, experimentos complejos, donde se prueba la actividad de auxinas, citocininas, combinaciones de estas. Vamos a ver cuestiones de conservación de germoplasma, de tejido calloso, etcétera. Esa actividad, lo que vamos a hacer es estar las veces que ustedes vayan a revisar sus cultivos propios que están en la parte de arriba del laboratorio, van a aprovechar para en la parte de abajo, en la entrada, en el vestíbulo, revisar todos estos cultivos. Ya están listos desde esta semana, incluso algunos de ustedes ya han acudido a revisarlos. Nada más quería ver en este momento si hubiera alguna duda. También ya les subí a esta plataforma y también al aula virtual un documento que nos explica exactamente qué tipo de cultivos son los que vamos a ver ahí y exactamente qué tipo de resultados es lo que tenemos que observar en cada uno de ellos y cómo vamos a hacer, en qué formato vamos a hacer el informe o el reporte final de esta actividad que se va a entregar a finales del semestre. Entonces, sobre esto me gustaría saber si ya revisaron esto, si ya revisaron la cuestión del escrito que les subí, si hubiera alguna duda o alguna pregunta sobre esto. No hay pregunta, si les queda claro a todas, a todos lo que vamos a hacer en esta actividad. Muy bien, entonces si queda claro, entonces
quizá no han tenido la oportunidad de revisar a detalle el documento. Si les surge alguna duda cuando lo hagan, pues nos podemos contactar a través del chat para resolver cualquier pregunta o duda al respecto. Y sí, pues ya vamos a tener a partir de ahora, como ya tenemos cultivos que generamos nosotros mismos, nosotras en el laboratorio, y estos cultivos adicionales que les pusimos en exhibición, pues ahora sí ya vamos a tener que estar yendo periódicamente a revisarlos. Les digo, no es necesario ir cada día, mucho menos, con ir cada 15 días, cada semana, si quieren ustedes, es más que suficiente. Cuando vayamos a revisar estos cultivos, pues ya sabemos, hay que tener las precauciones que ya conocemos, no ir en grupos muy grandes, etcétera. Y si ando yo por ahí, con todo gusto les resuelvo la duda que tengan. A veces no me van a encontrar porque estoy dando también clases en maestría y ahí me desaparezco un poquito, me encierro para poder dar las clases, pero en cualquier caso a través del chat de esta plataforma podemos estar en contacto. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces si no hay preguntas o dudas, el próximo lunes continuamos ya hablando del tema este de regeneración in vitro, el martes, y el viernes próximo de hoy en 8 no tendríamos sesión de este tipo, sino que estaríamos resolviendo el examen en el aula virtual, lo que sería el primer examen parcial. Entonces, pues igual que siempre, les agradezco mucho su presencia en esta plataforma, que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo aquí mismo en esta plataforma el día lunes temprano para continuar con las actividades. Entonces, que tengan un excelente fin de semana, que descansen y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Por nada, hasta luego.